Amigos y amigos, sean bienvenidos a la segunda parte de este libro que estamos leyendo que se llama Justicia, hacemos lo que debemos por Michael Sandel. El tranvía sin frenos. Imagine que conduce un tranvía a 100 kilómetros por hora. Ante usted hay 5 trabajadores en medio de la vía, herramientas en mano. Intenta frenar, pero no puede. Los frenos no funcionan. Se desespera porque sabe que si arrolla a esos 5 trabajadores morirán. De pronto ve que hay una vía lateral a la derecha. También hay un trabajador ahí, pero solo uno. Ve también que puede desviar el tranvía a ese apartadero, con lo que mataría a un trabajador pero salvaría a 5. ¿Qué haría usted? La mayoría diría, desviarme. Por trágico que sea matar a un inocente, peor aún es matar 5. Sacrificar una vida para salvar 5 parece que es lo que hay que hacer. Piense ahora en otra versión de la historia del tranvía. Esta vez, usted no es el conductor, sino un espectador que se encuentra en un puente desde el que se ve la vía. Ahora no hay apartaderos. Por la vía viene un tranvía y al final hay 5 trabajadores. Tampoco ahora funcionan los frenos. El tranvía está a punto de atropellar a los 5 trabajadores. Usted se siente incapaz de impedir el accidente hasta que se da cuenta que cerca, en el puente, hay un hombre muy entrado en carnes. Usted podría empujarlo para que cayese del puente y se precipitase sobre la vía, con lo que intersectaría el tranvía que viene. Ese hombre moriría, pero 5 trabajadores se salvarían. Se le ha pasado por la cabeza tirarse usted mismo a la vía, pero es demasiado pequeño para detener el tranvía. Empujar al hombre corpulento en las vías es lo que debe hacerse. La mayoría diría, claro que no. Estaría muy, pero muy mal empujarlo a las vías. Parece que tirar a alguien de un puente, con lo que sin la menor duda moriría, es un acto terrible, incluso si con ello se salvan vidas inocentes. Pero entonces se nos plantea un problema moral. ¿Por qué el principio que parece valer en el primer caso, sacrificar una vida para salvar 5, parece equivocado en el segundo caso? Sí, ¿cómo da a entender nuestra reacción en el primer caso? El número cuenta. ¿Por qué no hemos de aplicar ese principio en el segundo caso y empujar al hombre? Parece una crueldad tirar a un hombre a las vías sabiendo que con ello va a morir, incluso si es por una buena causa. Pero ¿es menos cruel matar a un hombre atropellándolo con un tranvía? Quizás la razón de que esté mal arrojar a las vías al hombre del puente es que así se le utiliza en contra de su voluntad. Al fin y al cabo no eligió tener que ver con lo que ocurría, estaba allí, nada más. Pero se puede decir lo mismo del trabajador del apartadero. Estaba trabajando, no ofreciéndose como voluntario para sacrificar su vida si pasaba por allí un tren sin frenos. Se podría arguir que los trabajadores del tranvía se exponen voluntariamente a un riesgo, cosa que no hace cualquiera que anden por ahí. Aceptemos, no obstante, que estar dispuesto a morir en una emergencia para salvar vidas de otros no figura en las condiciones laborales. Aceptemos, pues, que el trabajador no consintió en dar su vida más que el que miraba desde el puente. La diferencia moral quizá no estriba en las consecuencias para las víctimas, ambas mueren, sino en la intención del que decide. Si usted fuera el conductor del tranvía, para defender su decisión podría decir que no tenía intención de que el trabajador del apartadero muriese, por previsible que fuera esa muerte. Usted habría logrado también su propósito si, gracias a un golpe de suerte, los 5 trabajadores hubiesen salido sanos y salvos, y el sexto también hubiese logrado sobrevivir de alguna manera. Pero lo mismo puede decirse del que tira a las vías al hombre del puente. Su muerte no es esencial para el propósito del que lo empujaba. Basta con que cierre el paso al tranvía. Si lo hace y, sin embargo, sobrevive, el que lo empuja quedará tan feliz. O quizá, reflexionando un poco más, parecerá que en ambos casos deberían regirse por el mismo principio. En los dos se opta deliberadamente por quitarle la vida a un inocente para evitar una mayor pérdida de vidas. Quizá la renuncia a empujar al hombre del puente se debe solo a un remilgo, una vacilación que debemos superar. Matar a una persona empujándola con nuestras propias manos parece más cruel que mover los mandos de un tranvía, pero hacer lo que es debido no siempre es fácil. Se puede poner a prueba esta idea cambiando un poco la historia. Supongamos que usted, el espectador, puede hacer que ese hombre tan grande que tiene al lado caiga en las vías sin empujarlo. Imagínese que está sobre una trampilla que puede abrirse girando una rueda. No le empuja, pero el resultado es el mismo. Lo que hay que hacer, va a hacer porque no hay que tocarle.
abrir la trampilla? ¿O sigue siendo moralmente peor que cuando usted era el conductor del tranvía y se desviaba al apartadero? No es fácil explicar la diferencia moral entre estos casos. ¿Por qué desviar el tranvía parece que está bien, mientras que el que empuja al del puente parece estar mal? Pero obsérvese la presión que impele a nuestra razón a dar una distinción convincente entre uno y otro caso, y si no logramos, a reconsiderar nuestro juicio acerca de qué se debe hacer en cada caso. En ocasiones vemos los razonamientos morales como una manera de convencer a otros, sin embargo, son también una forma de poner en claro nuestras propias convicciones morales, de descubrir en qué creemos y por qué. Algunos dilemas morales dimanan de los principios morales que entran en conflicto. Por ejemplo, un principio que interviene en la historia del tranvía es el que dice que hay que salvar a tantos como sea posible. Pero hay otro que dice que está mal matar a un inocente aún por una buena causa. En una situación en la que salvar varias vidas depende de matar a un hombre inocente, nos topamos con un dilema moral. Hemos de intentar establecer que el principio que tiene mayor peso es el más apropiado, habida cuenta de las circunstancias. Otros dilemas moralmente dimanan de la incertidumbre acerca del desarrollo de los acontecimientos. Ejemplos hipotéticos como el del tranvía eliminan la incertidumbre que rodea las decisiones que hemos de tomar en la vida real. Parten de que sabemos con toda seguridad cuántos morirían si no nos desviamos o no empujamos a un hombre. Por ello, tales ejemplos solo pueden ser guías imperfectas para nuestros actos, pero también los convierte en medios útiles para el análisis moral. Al dejar a un lado las contingencias, y si los trabajadores ven venir el tranvía y se apartan a tiempo, los ejemplos hipotéticos nos valen para distinguir los principios morales pertinentes y examinar su fuerza. Los cabreros afganos. Vemos ahora un dilema moral que se presentó realmente y se parece a algunos aspectos de la historia imaginaria del tranvía sin frenos, aunque la complicación adicional de la incertidumbre en cómo acabarían las cosas. En junio de 2005, un comando, compuesto por el suboficial Marcus Leuthrull y otros 3 miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de los Estados Unidos, emprendió una misión secreta de reconocimiento en Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, en busca de un líder talibán muy cercano a Osama Bin Laden. Según los informes de inteligencia, mandaba a un contingente entre 140 y 150 hombres muy bien armados y se encontraban en un pueblo de la temible región montañosa. Poco después de que la patrulla tomase posiciones en los altos de una montaña que miraba sobre el pueblo, 2 pastores afganos que guardaban un rebaño de 100 baladoras cabras se dieron de bruces con los soldados estadounidenses. Con los cabreros iba un chico de unos 14 años, no llevaba armas. Los soldados les apuntaron con sus rifles, les obligaron a sentarse en el suelo y debatieron sobre lo que debían hacer con ellos. Por una parte, los cabreros parecían civiles desarmados. Por la otra, si les dejaban marchar corrían el riesgo de que informasen a los talibanes de la presencia de los soldados estadounidenses. Al sopesar las opciones, los 4 soldados cayeron en cuenta de que no tenían una cuerda y así que no podían dejar allí atados a los pastores mientras ellos buscaban otro escondite. No había más salida que matarlos o dejar que se fueran. Uno de los camaradas de Luttrell abogó por matarlos. Estamos de servicio tras las líneas enemigas. Nos han enviado nuestros jefes. Tenemos derecho a hacer lo que podamos por salvar la vida. La decisión militar es evidente. Soltarlo sería un error. Luttrell no sabía a qué hacer caso. Sentía con toda mi alma que él tenía razón. Escribía más tarde. No podíamos soltarlos, pero mi problema era que yo tenía otra alma, mi alma cristiana, y se estaba apoderando de mí. En el fondo de mi conciencia algo no paraba de susurrarme que estaría mal ejecutar a sangre fría a esos hombres desarmados. Luttrell no explica qué entendía por su alma cristiana, pero al final su conciencia no lo dejó matar a los cabreros. Suyo fue el voto decisivo a favor de liberarlos. Uno de sus 3 camaradas se abstuvo de ese voto y se iba a arrepentir. Alrededor de 1 hora y media después de que hubiesen liberado a los cabreros, los 4 soldados se vieron rodeados por 180 combatientes talibanes armados con AK-47 y lanzacohetes. En la feroz lucha, los 3 compañeros de Luttrell murieron. Los talibanes derribaron además un helicóptero estadounidense que intentaba rescatar a la unidad de las fuerzas especiales. Murieron los 16 soldados que iban en él. Luttrell, gravemente herido, sobrevivió dejándose caer por la pendiente de la montaña y arrastrándose 11 kilómetros hasta la aldea Pastún, cuyos habitantes le protegieron de los talibanes hasta que se le rescató. A toro pasado, Luttrell condenaría su propio voto a favor de no matar a los cabreros. Fue la decisión más estúpida, más descerebrada, más de sureño ceril que haya tomado en mi vida, escribe en el libro donde contó lo sucedido.
Debía estar fuera de mis cabales. Realmente voté por algo que sabía que podía ser nuestra sentencia de muerte. Al menos, así como veo ahora aquellos momentos. El voto decisivo fue el mío, y me perseguirá hasta que me entierren en una tumba del este de Texas. Parte de la dificultad del dilema de los soldados se debía a la incertidumbre sobre qué ocurriría si liberaran a los afganos. ¿Se limitarían a seguir su camino o avisarían a los talibanes? Pero supongo que Luttrell hubiese sabido que soltar a los cabreros acabaría en una batalla devastadora, que en ella morirían sus 3 camaradas y 16 soldados estadounidenses más, él mismo quedaría gravemente herido y su misión fracasaría. Habría sido otra su decisión. Para Luttrell, mirando hacia atrás, estaba claro: debería haber matado a los cabreros. Dado el desastre final, cuesta no estar de acuerdo. Por lo que se refiere al número, la decisión de Luttrell se parece a las que había tomado en el caso del tranvía. Si hubiese matado a los 3 afganos, habría salvado las vidas de sus 3 camaradas y de los 16 soldados estadounidenses que intentaban rescatarlos. Pero, ¿a qué versión de la historia del tranvía se parece? Matar a los cabreros se parecería más a desviar el tren o a tirar al hombre del puente. Que Luttrell se viera venir el peligro, y pese a ello no pudiera convencerse de que había que matar a sangre fría a civiles desarmados, lleva a pensar que se parece más a la versión del empujón. Y, sin embargo, da la impresión de que, en cierta forma, es más defendible matar a los cabreros que tirar al hombre del puente. Quizás sea porque sospechamos que, dado el resultado, no eran unos inocentes al margen del conflicto, sino simpatizantes talibanes. Piense en esta analogía. Si tuviésemos alguna razón para creer que el hombre del puente había estropeado los frenos del tranvía esperando que así se mataran a los trabajadores de las vías, digamos que él era el enemigo suyo, el argumento moral a favor de empujarlo a las vías iría pareciéndose más fuerte. Tendríamos todavía que saber quiénes eran sus enemigos y por qué quería matarlos. Si nos enteráramos de que los trabajadores del tranvía eran miembros de la resistencia francesa y el hombre corpulento del puente un nazi que quería matarlos estropeando la vía, defender que se le empujase para salvarlos podría ser moralmente convincente. Es posible, claro está, que los cabreros afganos no fuesen simpatizantes talibanes, sino que permanecieran neutrales en el conflicto o incluso que estuviesen en contra de los talibanes, pero que estos los hubiesen forzado a revelar la presencia de los soldados estadounidenses. Supongamos que Luttrell y sus camaradas supiesen con certeza de que los cabreros no les deseaban mal alguno, pero que los talibanes los iban a torturar para que les dijeran dónde se encontraban. Los estadounidenses podrían en tal caso haber matado a los pastores de las cabras para proteger su misión y protegerse a sí mismos, pero tal decisión habría sido más angustiosa y más discutible moralmente que si hubiesen sabido que eran espías talibanes. Termino 37, arranco 38, dilemas morales. Poco sabremos de tomar decisiones que puedan tener consecuencias tan graves como las que hubieran de tomar los soldados en la montaña o al que veía venir el tranvía sin frenos. Pero ejercitarse con dilemas de esta especie arroja luz sobre la manera en que procede un argumento moral, sea en nuestra vida privada, sea en la esfera pública. En las sociedades democráticas la vida está llena de desacuerdos acerca de lo que está bien y de lo que está mal, de la justicia y la injusticia. Algunos están a favor del derecho de abortar y otros consideran que el aborto es un asesinato. Algunos creen que es equitativo cobrar impuestos a los ricos para ayudar a los pobres, mientras que otros creen que es injusto obtener mediante un impuesto dinero de quienes se lo han ganado con su esfuerzo. Algunos defienden la acción afirmativa, la discriminación positiva a favor de alguna minoría, en la admisión a las universidades como modo de enmendar los errores del pasado, mientras que otros creen que es una forma injusta de discriminación inversa que perjudica a personas que se merecen el ingreso por sus méritos propios. Algunos rechazan que se torture a los sospechosos de ser terroristas porque creen que se trata de un acto moralmente abominable e indigno de la sociedad libre, mientras que otros lo defienden como la última defensa contra un ataque terrorista. Las elecciones se ganan y pierden por esos desacuerdos. En las llamadas guerras culturales se lucha por ellos. Con la pasión y la intensidad con que debatimos las cuestiones morales de la vida pública, podríamos tentarnos el pensar que nuestras convicciones morales están fijadas de una vez por todas, sea por nuestra crianza, sea por nuestra fe, más allá del alcance de la razón. Por eso, si fuera cierto, la persuasión moral resultaría inconcebible, y lo que consideramos un debate público sobre la justicia y los derechos no sería más que un intercambio de aserciones dogmáticas, una guerra de tartas ideológica. Nuestra política,
en sus peores aspectos, se acerca a esa descripción, pero no tiene por qué ser así. A veces un argumento puede cambiar ideas. ¿Cómo podremos, pues, abrirnos paso mediante razonamientos en el disputado territorio de la justicia y la injusticia, la igualdad y la desigualdad, los derechos individuales y el bien común? Una manera de empezar es percibir el modo en que la reflexión moral emerge de forma natural al toparse con un problema moral difícil. Al principio tenemos una opinión o una convicción acerca de lo que se debe hacer. Hay que desviar el tranvía al apartadero. Reflexionamos entonces sobre la razón de ese convencimiento y buscamos el principio en que se basa. Es mejor sacrificar una vida que dejar que muchos mueran. Al encontrarnos con una situación donde el principio en sí resulta confuso, la confusión nos invade a nosotros mismos. Pensaba que lo que había que hacer era siempre salvar tantas vidas como se pudiese, y sin embargo, parece que está mal tirar del puente al hombre, o matar a los cabreros desarmados. Sentir la fuerza de esa confusión y la presión por despejarla es el impulso que nos lleva a la filosofía. Sometidos a una tensión así, revisaremos nuestro juicio sobre lo que debe hacerse o reconsideramos al principio del que partimos. Cuando nos encontramos con nuevas situaciones, vamos y venimos entre los juicios que adoptamos y los principios a que nos atenemos, y revisamos los juicios y principios a la luz de otros. La reflexión moral consiste en ir cambiando el punto de vista del propio mundo de la acción al reino de las razones y de éste de nuevo a aquel. Esta forma de concebir los argumentos morales como una dialéctica entre nuestros juicios sobre las situaciones particulares y los principios a los que nos adherimos al reflexionar, vienen de lejos. Se remonta a los diálogos de Sócrates y la filosofía moral de Aristóteles. Pese a la antigüedad de su linaje, sin embargo, está sujeta a una siguiente crítica. Si la reflexión moral consiste en perseguir concordancia entre los juicios que hacemos y los principios que nos adherimos, ¿cómo puede una reflexión de esta naturaleza conducirnos a la justicia o a la verdadera moral? Aunque lográsemos en el curso de una vida que nuestras intuiciones morales concordasen con los principios con los que nos comprometemos, ¿qué confianza podríamos tener en que el resultado no fuese más que una madeja de prejuicios congruentes? La respuesta es que la reflexión moral no es una empresa solitaria, sino un empeño público. Requiere un interlocutor, un amigo, un vecino, un compañero, otro ciudadano. A veces el interlocutor no puede ser real, puede ser imaginario, como cuando debatimos con nosotros mismos. Pero no podemos descubrir el significado de la justicia o la mejor manera de vivir por medio de solo introspección. En la República de Platón, Sócrates compara a los ciudadanos comunes a unos prisioneros encerrados en una cueva. Solo ven sombras cambiantes en la pared, reflejos de objetos que nunca les serán perceptibles. Solo el filósofo, según esta concepción, puede ascender desde la cueva hasta la brillantez de la luz del día, donde ve las cosas como son en realidad. Según Sócrates, solamente el filósofo, por haber vislumbrado el sol, es el adecuado para gobernar a los moradores de la cueva, si es que le pueden convencer de que retorne a la oscuridad en que vive. Lo que Platón quiere expresar con esto es que, para captar el significado de la justicia y la naturaleza de la vida buena, hemos de elevarnos a los prejuicios y rutinas de la vida diaria. Tiene razón, creo, pero solo en parte. A la cueva debemos reconocerle lo suyo. Si la reflexión moral es dialéctica, si va y viene entre juicios que hacemos en situaciones concretas y los principios de los que nos informan, necesitarán de opiniones y convicciones, por parciales que sean y poco documentadas, como el aire que se respira. Una filosofía a la que no rocen las sombras sobre la pared no será sino una utopía estéril. Cuando la reflexión moral se vuelve política, cuando se pregunta qué leyes deben gobernar nuestra vida colectiva, le es imprescindible entremezclarnos en alguna medida con el tumulto de la ciudad, con las dispuestas e incidentes que agitan el espíritu público. Los debates acerca de los rescates financieros y de los precios abusivos, de la acción afirmativa y de la desigualdad entre los ingresos de unos y otros, del servicio militar y del matrimonio entre personas del mismo sexo, son materiales de la filosofía política. Nos incitan a expresar y a justificar nuestras convicciones morales y políticas, no solo ante familiares y amigos, sino también en la exigente compañía de los conciudadanos. Más exigente aún es la compañía de los filósofos políticos, antiguos y modernos, que escudriñaron con su pensamiento a veces de modo radical y sorprendente las ideas que animan a la vida cívica,
la justicia y los derechos, las obligaciones y el consentimiento, el honor y la virtud, la moral y la ley. Aristóteles, Immanuel Kant, John Stuart Mill y John Rawls figuran en estas páginas, pero no por orden cronológico. Este libro no es una historia de las ideas, sino un viaje por la reflexión moral y política. Su meta no consiste en mostrar quién ha influido en quién en la historia del pensamiento político, sino invitar a los lectores a que se sometan a sus propios puntos de vista sobre la justicia a examen crítico, a que determinen qué piensan y por qué lo piensan. 39. El principio de la máxima felicidad, el utilitarismo. En el verano de 1884, 4 marinos ingleses quedaron a la deriva en medio del mar, a miles de millas de tierra firme, a bordo de un pequeño bote salvavidas. Su barco, el Mingonet, se había ido a pique en una tormenta. Se habían puesto a salvo en el bote con solo 2 latas de nabos en conserva y sin agua dulce. Thomas Dudley era el capitán, Evan Stevens su primer oficial, Edmund Brooks es un marinero, todos ellos hombres de excelente carácter, según los periódicos. El cuarto hombre del bote era el grumet Richard Parker, de 17 años de edad, era huérfano, y ese era su primer viaje largo por el mar. Se había enrolado, pese a que sus amigos le aconsejaron de que no lo hiciese, por las esperanzas que alberga la ambición de un joven, creyendo que el viaje haría de él un hombre. Por desgracia no fue así. Desde el bote los 4 marineros en apuros avisoraban el horizonte con la esperanza de que pasase un barco y lo rescatara. Durante los 3 primeros días comieron pequeñas raciones de nabos. Al cuarto día cogieron una tortuga. Durante unos 4 días subsistieron gracias a la tortuga y a los nabos que les quedaban, pero luego de 8 días no comieron nada. Para entonces, Parker, el grumet, yacía en la proa del bote, había bebido agua salada, pese a las omisiones de los otros, y enfermado, parecía que estaba muriendo. En el 19º día de tormento, el capitán Dudley sugirió que se echase a suertes quién tenía que morir para que los otros sobreviviesen, pero Brooks se negó y no se echó a suertes. Pasó un día más y seguía sin haber un barco a la vista. Dudley le pidió a Brooks que mirase a otra parte y a Stevens le indicó con señas que había que matar a Parker. Dudley ofreció una plegaria, le dijo al chico que había llegado su hora y lo mató con una pequeña navaja cortándole la yugular. Brooks abandonó su objeción de conciencia y participó en siniestro festín. Durante 4 días los 3 hombres se alimentaron del cuerpo y la sangre del grumet, y en esas les llegó la salvación. Dudley describió el rescate en su diario con un eufosismo que deja de una pieza. En el 24º día, mientras desayunábamos, apareció un barco que recogió a los 3 supervivientes. A su vuelta a Inglaterra fueron arrestados y procesados. Brooks se convirtió en el testigo de la acusación pública. Dudley y Stevenson fueron juzgados. Confesaron libremente que habían matado a Parker y se lo habían comido. Sostuvieron que lo habían hecho por necesidad. Suponga que usted hubiese sido el juez. ¿Qué habría sentenciado? Para simplificar las cosas, deje aparte las cuestiones jurídicas y suponga que habría tenido que dictaminar acerca de si matar al grumete era moralmente aceptable. El mejor argumento de que dispondría la defensa sería el de que, dado lo desesperado de las circunstancias, no quedaba más remedio que matar a uno para salvar a 3. Si no hubiesen matado a uno para comérselo, es probable que hubieran muerto los 4. Parker, debilitado y enfermo, era el candidato lógico, puesto que habría muerto pronto de todas formas, y al contrario de Dudley y Stephens, nadie dependía de él. Su muerte no dejaba a nadie sin sustento, no dejaba a una esposa y unos hijos apenados. Este argumento está sujeto al menos a 2 objeciones. Primera, que cabe preguntarse si los beneficios de matar al grumet, tomados en su conjunto, realmente superan los costes, incluso contando el número de vidas salvadas y la felicidad de los supervivientes y sus familias. Permitir que se mate a alguien de esa forma podría tener malas consecuencias para la sociedad en su conjunto. Debilitar la norma que prohíbe el asesinato, por ejemplo, o aumentar la tendencia a que la gente tomase la justicia por su propia mano, o hacer que los capitanes les resulte más difícil de reclutar grumets. En segundo lugar, aunque una vez tenidos en cuenta todos los aspectos, los beneficios superan a los costes. ¿No nos invade acaso la acuciante sensación de que matar al grumet indefenso y comérselo está mal por razones que van más allá del cálculo de los costes y los beneficios sociales? ¿No está mal utilizar a un ser humano de este modo, explotar su vulnerabilidad y quitarle la vida sin su consentimiento,
aun cuando beneficia a otros. A quienes lo que hicieron Douglas y Stephen les resulta espantoso les parecerá que la primera objeción es floja. Acepta la premisa utilitaria de que la moral consiste en ver si los beneficios superan los costes, y se limita a desear de que se eche mejor la cuenta de las consecuencias sociales. Si matar al grumet merece que se despierte la indignación, la segunda objeción resultará más pertinente. Rechaza de lo que debe hacerse, que consistía simplemente en calcular las consecuencias, los costos y los beneficios. Apunta a que la moral significa algo más, algo que tiene que ver con la manera en que los seres humanos deben de tratarse entre sí. Estas dos formas de abordar el caso del bote ilustran dos modos contrapuestos de enfocar la justicia. Según el primero, la moralidad de un acto depende solo de las consecuencias. Deberá hacerse aquello que se produzca el mejor estado de las cosas, una vez considerados todos los factores. Según el segundo, no solo debemos preocuparnos, en lo que se refiere a la moral, por las consecuencias, hay deberes y derechos que debemos respetar por razones independientes de las consecuencias sociales. Para resolver el caso del bote, así como muchos dilemas menos extremos con los que nos encontramos a menudo, habremos de explorar algunas de las grandes cuestiones de la filosofía moral y política. ¿Se reduce la moral a contar vidas y a echar el balance y costes-beneficios, o a deberes morales y derechos humanos tan fundamentales que sobrepujan tales cálculos? Y si hay derechos así de fundamentales, sean naturales, sagrados, inalienables o categóricos, ¿cómo sabremos cuáles son y qué les hace ser fundamentales? Página 42. El utilitarismo de Jerry Bentham. Jerry Bentham, 1748-1832. No dejaba lugar a dudas acerca de dónde se situaba él en esta situación. Se burlaba de la idea de los derechos naturales, los llamaba aún sin sentido con zancos. La filosofía que promovió tendría una gran influencia a lo largo del tiempo. Todavía hoy sigue teniendo mucho poder sobre el pensamiento de los economistas, ejecutivos de empresas, gestores públicos y ciudadanos comunes. Bentham, filósofo moral y reformista legal inglés, fundó la doctrina del utilitarismo. Su idea principal se formula fácilmente y resulta intuitivamente convincente. El principio mayor de la moral consiste en maximizar la felicidad, en maximizar la medida en que, una vez sumado todo, el placer sobrepuja al dolor. Según Bentham, debe hacerse aquello que maximice la utilidad. Por utilidad entendía cualquier cosa que produjese placer o felicidad, y cualquier cosa que evitase el dolor o sufrimiento. Llegó a ese principio siguiendo este razonamiento: a todos nos gobiernan las sensaciones de dolor y placer, son nuestros amos soberanos, nos gobiernan todo lo que hacemos, y determinan además qué debemos hacer. El patrón de lo que está bien y de lo que está mal se ata a su trono. A todos nos gusta el placer y nos disgusta el dolor. La filosofía utilitaria reconoce este hecho y lo convierte en la base de la vida moral y política. El de maximizar la utilidad es un principio válido no solo para los individuos, sino también para los legisladores. Cuando decide que las leyes o las políticas deben instaurarse, un Estado debería hacer cuanto maximice la utilidad de la comunidad en su conjunto. ¿Qué es, al fin y al cabo, una comunidad? Según Bentham, un cuerpo compuesto por la suma de los individuos que comprende. Los ciudadanos y los legisladores, pues, deberían preguntarse lo siguiente: si sumamos todos los beneficios de esta política y restamos los costes, ¿produciría más felicidad que la alternativa? El argumento con que Bentham defendía el principio con que debemos maximizar la utilidad de la forma de una acerbación osada. No puede haber fundamento alguno para rechazarlo. Todo argumento moral, sostiene, ha de fundamentarse implícitamente en la idea de maximizar la felicidad. Puede que la gente diga que cree en ciertos deberes o derechos absolutos, categóricos, pero no tendrá base alguna para defender esos deberes o derechos, a no ser que crea que respetarlos maximiza la felicidad humana, al menos a largo plazo. Cuando un hombre intenta combatir el principio de utilidad, escribió Bentham, lo hace con razones, sin que sea consciente de ello, que derivan de ese mismo principio. Todas las disputas morales bien entendidas son en realidad desacuerdos acerca de cómo se aplica el principio utilitario de la maximización del placer y la minimización del dolor, no acerca del principio en sí. ¿Le es posible a un hombre mover la tierra?, se pregunta Bentham. Sí, pero antes ha de encontrar otra tierra que pisar, y la única tierra, la única premisa de la argumentación moral según Bentham es el principio de la utilidad. Bentham pensaba que su principio de utilidad ofrecía una ciencia de la moral que podría servir de fundamento a la reforma política. Propuso una serie de proyectos encaminados a la política penal que fuese más efectiva y humana. Uno era panóptico,
una prisión con una torre central de inspección que permitiera al vigilante observar a los reclusos sin que ellos lo viesen, a él. Sugirió que del Panóptico se encargase una contrata privada. Lo ideal sería que se encargase el propio Bethan, que dirigía la prisión a cambio de beneficios que se extrajesen del trabajo de los reclusos, que cumplirían jornadas de 16 horas. Aunque el plan de Bethan fue rechazado, podría decirse que iba por delante de su tiempo. En los últimos años se ha visto un resurgimiento, al menos en Estados Unidos y Gran Bretaña, de la idea de encargar la gestión de las cárceles a empresas privadas. La otra propuesta de Bethan consistía en un plan para mejorar la gestión de la mendicidad, mediante la apertura de workhouse o casas de trabajo que se autofinanciasen. El plan, que perseguía la reducción de la presencia de mendigos en las calles, ofrece un vivo ejemplo de la lógica utilitaria. Bethan utilizaba por señalar que toparse con los mendigos en las calles reduce la felicidad de los viandantes de dos formas. A los de corazón blando, ver un mendigo les produce dolor por simpatía. A los más duros les causa dolor de desagrado. De una forma o de la otra, toparse con mendigos reduce la utilidad que le corresponde al público en general. Bethan propuso por ello que se retirase de las calles y se los encerrase en casas de trabajo. A algunos esto les parecía injusto para los mendigos, pero Bethan no desprecia la utilidad que les corresponde a los propios mendigos. Reconoce que algunos se sentirían más felices mendigando que en un asilo de pobres, pero observa que por cada pordiosero feliz y próspero hay muchos miserables. Concluye que la suma de las penalidades sufridas por el público en general es mayor que la infelicidad que pueden sentir los mendigos obligados a permanecer en casas de trabajo. A algunos podría inquietarles que los gastos de construcción y mantenimiento de esos asilos de pobres recayesen sobre los contribuyentes, lo que reduciría su felicidad y por lo tanto la utilidad que les corresponde. Pero Bethan propuso de una manera que su plan de gestión de la mendicidad se autofinanciara por completo. Cualquier ciudadano que encontrase con un mendigo estaría autorizado para prenderlo y llevarlo a la casa de trabajo más cercana. Una vez encerrado allí, el mendigo tendría que trabajar para pagar su manutención, que se apuntaría en una cuenta de autoliberación. En la cuenta se incluiría la comida, el vestido, la cama, la atención médica y una póliza de seguro de vida por si el mendigo moría antes de que la cuenta estuviese pagada. Para incentivar a los ciudadanos a prender el mendigo y a entregarlos a la casa de trabajo, Bethan propuso que se le recompensase con 20 chelines por emprendimiento, que sumarían, claro está, a la cuenta pendiente del mendigo. Bethan aplicó también la lógica utilitaria al alojamiento dentro del asilo, con la intención de minimizar las incomodidades que sufriesen los internos por culpa de sus vecinos. Al lado de cada clase que pueda causar algún inconveniente, instálese una clase que no esté en condiciones de percibir ese inconveniente. Así, por ejemplo, junto a los lunáticos furiosos o a las personas de conversación torrencial se instalarán los sordos y mudos. Junto a las prostitutas y mujeres de costumbres licenciosas se instalarán mujeres centradas en años. En cuanto a quienes padezcan deformidades que horroricen, proponía que se alojase con los ciegos. Por cruel que pueda parecer la propuesta de Bethan, su finalidad no era punitiva, solo perseguía fomentar el bienestar general resolviendo un problema que disminuía la utilidad social. No aceptó nunca el plan de gestión de la mendicidad, pero el espíritu utilitario que lo informaba sigue vivo y bien activo hoy en día. Antes de exponer algunos ejemplos actuales del pensamiento utilitario, cabe preguntarse si la filosofía de Bethan es criticable, y si lo es, ¿basándose en qué? Página 48, primera objeción, los derechos individuales.